El aire vibraba con risas y el tintineo de copas de champán. La fiesta por el 55º cumpleaños de mi esposo, Rafael, estaba en su apogeo, llenando cada rincón de nuestra casa con una opulencia que siempre me había parecido un poco ajena, como un disfraz que usaba para ocasiones especiales. Me movía entre los invitados, socios de la empresa, amigos de toda la vida, con una sonrisa que se sentía pegada a mi rostro, un esfuerzo consciente por parecer la anfitriona perfecta. Llevaba puesto el collar de esmeraldas que había pertenecido a la primera esposa de Rafael, su difunta madre de Paola. Rafael mismo lo había sacado del joyero, insistiendo en que lo luciera esta noche, un gesto que, en mi ingenua esperanza, interpreté como un símbolo de aceptación final, de que por fin ocupaba un lugar legítimo en esta familia. El peso de las joyas sobre mi piel era tan denso como la atmósfera cargada de perfumes caros y expectativas sociales. Fue entonces cuando la vi. Paola, mi hijastra, se abría paso entre la multitud con la determinación de un depredador que ha localizado a su presa. Sus 22 años estaban envueltos en un vestido de diseñador que gritaba exclusividad, pero eran sus ojos los que llevaban la verdadera carga de su intención. Me miraban con un frío desdén, fijos no en mi cara, sino en el destello verde que colgaba de mi cuello. A medida que se acercaba, sentí cómo una burbuja de silencio se formaba a nuestro alrededor, como si los demás pudieran percibir la inminente colisión. Detuvo su avance a un par de pasos de mí, su postura rígida, su mandíbula apretada. El murmullo festivo de la sala pareció desvanecerse, y todo mi universo se redujo a la hostilidad que emanaba de ella, una tormenta que llevaba años gestándose y que estaba a punto de estallar sobre mí. «¿Cómo te atreves?», siseó, su voz lo suficientemente alta como para que las conversaciones más cercanas se interrumpieran bruscamente. Todas las cabezas se giraron hacia nosotras, y el silencio se expandió como una mancha de aceite. «Ese collar era de mi madre. Quítatelo ahora mismo, aprovechadora interesada». La acusación resonó en el salón con la brutalidad de una bofetada. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, hasta mis mejillas, un incendio de vergüenza y dolor. Las palabras, calculadas para infligir el máximo daño, me golpearon con precisión quirúrgica, despojándome de cualquier dignidad frente a toda nuestra familia y amigos. Me quedé paralizada, con el corazón martilleando contra mis costillas, expuesta bajo la mirada curiosa y juzgadora de docenas de personas, sintiéndome como una impostora descubierta, una ladrona sorprendida en pleno acto. Tragué saliva, luchando por encontrar mi voz en medio del torbellino de humillación que me ahogaba. Mi primer instinto fue mirar a Rafael, buscando su apoyo, su defensa, pero él estaba al otro lado del salón, atrapado en una conversación. Estaba sola. «Paola, cariño, tu padre me pidió que lo usara», susurré, intentando que mi voz sonara calmada, razonable, aunque por dentro me desmoronaba. Quería explicarle que no era un acto de usurpación, sino un intento de honrar la ocasión, de complacer a su padre. Buscaba desesperadamente apaciguar la situación, evitar que la escena se convirtiera en un escándalo irreparable, aferrándome a la esperanza de que un poco de calma pudiera desactivar la bomba que ella acababa de detonar en medio de la fiesta de cumpleaños de su propio padre. Pero mi intento de calma fue inútil. Rafael finalmente se dio cuenta del círculo de silencio que nos rodeaba y se acercó con el ceño fruncido, no por la agresión de su hija, sino por mi supuesto atrevimiento a responder. «Teresa, por favor», dijo, su voz un murmullo severo y público que me atravesó como un cuchillo helado. «No es el momento ni el lugar para crear una escena. Paola está sensible con los recuerdos de su madre. Deberías entenderlo». Luego, para mi absoluto horror, se giró hacia mí y, delante de todos, sentenció: «Pídele disculpas y terminemos con esto». La traición en ese instante fue tan absoluta, tan profunda, que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo me había dejado indefensa, sino que me había arrojado a los leones, declarándome culpable sin juicio. El impacto de sus palabras me dejó sin aire. Era una humillación pública, una invalidación completa de mi persona, de mi lugar en esa casa, en su vida. Me convertí en el espectáculo central de la noche,
la esposa problemática, la madrastra insensible. Los rostros a mi alrededor eran una mezcla de lástima, curiosidad morbosa y juicio. Sentí sus miradas como agujas clavándose en mi piel, mientras Paola sonreía con un triunfo apenas disimulado, disfrutando de su victoria, saboreando mi derrota. Mi esposo, el hombre por el que había sacrificado tanto, estaba allí, de pie junto a su hija, formando un frente unido contra mí. En ese momento, comprendí con una claridad dolorosa que yo no era parte de su familia. Era una pieza externa, una empleada emocional cuya única función era mantener la paz, incluso a costa de mi propia dignidad. Mientras permanecía allí, congelada en mi miseria, mi mente, en un acto de autoprotección, se retiró del presente doloroso. Vi sus rostros, el de Rafael con su máscara de impaciencia y el de Paola con su mueca de arrogancia, y por primera vez no sentí la necesidad de suplicar su afecto. Una capa de hielo comenzó a formarse sobre mi corazón herido. Me di cuenta de que este no era un incidente aislado, sino la manifestación más cruel de un patrón que había permitido durante 7 largos años. Era la culminación de innumerables desprecios, de silencios cómplices y de una tolerancia que había confundido con amor. Una extraña calma me invadió, una lucidez fría y cortante que se asentaba en el fondo de mi alma devastada, anunciando un cambio irreversible. Y fue entonces, con el eco de la humillación aún resonando en mis oídos, cuando un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de mi memoria. Una imagen fugaz pero nítida, mis manos temblorosas firmando un papel, la mirada agradecida pero desesperada de Rafael y la voz grave de mi abogado, Ignacio, insistiendo en cláusulas y firmas. Un documento guardado en el fondo de un viejo cofre, un pacto nacido de una crisis pasada que había quedado sepultado bajo años de una falsa comodidad. En ese instante, bajo las luces brillantes de mi propia crucifixión social, supe, con una certeza que me heló los huesos, que ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que habían decidido destruir. Este dolor no sería mi final, sería mi combustible. Mi nombre es Teresa Navarro. Tengo 52 años, una edad que se siente como un puente suspendido entre una vida que ya he vivido para otros y un futuro que, hasta esa noche, parecía una simple continuación del presente. La mujer que veo en el espejo tiene el cabello castaño con hilos de plata, que ya no me molesto en ocultar, y unos ojos que, según dicen, transmiten una calma que rara vez siento por dentro. Es una serenidad forjada en la costumbre de absorber el dolor en silencio, de presentar al mundo una fachada de compostura, mientras por dentro se libran batallas silenciosas. He pasado tantos años cuidando de las apariencias, de la armonía familiar, que a veces temo que la máscara se haya adherido permanentemente a mi piel, ocultando a la verdadera Teresa, incluso de mí misma. Es el rostro de una mujer que ha aprendido a navegar por la vida con la discreción de una sombra. Oficialmente mi estado civil es casada. Llevo 7 años siendo la esposa de Rafael Domínguez, aunque enviudé hace ya 17 años. Mi primer matrimonio con Javier fue un puerto seguro, una alianza construida sobre risas compartidas en una cocina pequeña y sueños modestos que construimos juntos, ladrillo a ladrillo. Su pérdida me dejó un vacío que el tiempo nunca logró llenar del todo. Casarme con Rafael fue, en parte, un intento, desesperado por ahuyentar el fantasma de la soledad, por volver a sentir el calor de una familia a mi alrededor. Sin embargo, este segundo matrimonio ha sido una lección constante sobre la diferencia entre compañía y verdadera conexión. He intentado con todas mis fuerzas encajar en el molde dejado por su primera esposa, pero siempre me he sentido como una actriz suplente en una obra que no es la mía. Vivo en una casa impresionante, de esas que aparecen en las revistas de arquitectura, con ventanales inmensos que miran a un jardín perfectamente cuidado por un ejército de jardineros. Gozo de una comodidad material que jamás conocí en mi juventud, pero es una jaula dorada. Cada objeto, cada mueble, parece impregnado de la memoria de la mujer que me precedió, y yo me muevo entre ellos con el cuidado de una intrusa. Mi existencia aquí es precaria, dependiente del humor de mi esposo
y de la volátil tregua con mi hijastra. Me siento como la administradora de un hogar que nunca será verdaderamente mío, en una vida cómoda pero emocionalmente estéril, donde el silencio es a menudo un recordatorio punzante de mi aislamiento en lugar de una fuente de paz. Antes de ser la señora Domínguez, yo era Teresa Navarro, la jefa de enfermeras del Hospital San Lucas. Ese título representaba todo lo que yo era: competente, respetada, una líder en un entorno donde cada segundo cuenta. Mi uniforme blanco y almidonado era mi armadura, y el caos controlado de la unidad de cuidados intensivos era mi reino. Tenía un propósito que me anclaba: la satisfacción profunda de aliviar el sufrimiento, de guiar a mi equipo a través de las crisis más desgarradoras con una mezcla de empatía y firmeza. Renuncié a todo eso por Rafael. Él me convenció de que su hija adolescente me necesitaba en casa, que mi lugar estaba allí, dedicándome a tiempo completo a construir una nueva familia. Abandoné mi vocación por una promesa de amor y pertenencia que se reveló dolorosamente vacía. Ahora, mi rutina es un lienzo de días casi idénticos. Me levanto antes de que salga el sol, cuando la casa aún está sumida en un silencio profundo que a veces me reconforta y otras me oprime. Mi único refugio verdadero es un pequeño rincón del jardín trasero, donde he cultivado mis propias hierbas medicinales. Lavanda, manzanilla, romero. Es mi pequeño santuario personal. Allí, con las manos hundidas en la tierra húmeda y el aroma de las plantas llenando el aire, siento una conexión con la mujer que solía ser, la sanadora. Cuidar de esas plantas, verlas crecer fuertes y saludables bajo mi atención, es la única actividad en la que siento que mi esfuerzo es genuinamente apreciado, donde mi cuidado produce vida sin pedir nada a cambio, un bálsamo para mi espíritu marchito. Si tuviera que señalar mi mayor debilidad, la raíz de mi prolongada sumisión sería un miedo visceral a la soledad. La muerte de Javier no solo me arrebató a mi compañero, sino que me sumergió en un silencio tan abrumador que se convirtió en una presencia física, un monstruo que acechaba en cada habitación vacía de nuestra pequeña casa. Ese pánico a volver a sentirme tan desamparada, tan completamente sola en el mundo, fue lo que me hizo bajar la guardia con Rafael. Me aferré a la idea de su familia como un náufrago a una tabla en medio del océano. Por mantener esa ilusión de pertenencia, he tolerado innumerables desplantes, he minimizado faltas de respeto y he silenciado mi propia voz una y otra vez, pagando un precio altísimo por una compañía que a menudo me hace sentir más sola que nunca. Pero la mujer que dirigía un ala de hospital no ha desaparecido por completo. A veces, en momentos de quietud, afloran recuerdos de su fuerza. Recuerdo una noche en particular, una emergencia con múltiples víctimas de un accidente. El caos era total. Los médicos gritaban, los familiares lloraban, y el personal más joven estaba paralizado por el pánico. En medio de todo, sentí cómo una calma glacial se apoderaba de mí. Mi voz, firme y clara, empezó a dar órdenes, a organizar el triaje, a consolar a una joven madre mientras atendíamos a su hijo. Esa capacidad de pensar con claridad bajo una presión extrema, de encontrar el orden en el caos, sigue latente en mi interior. Es una fuerza que he mantenido dormida, pero que la humillación de esa noche ha comenzado a despertar de su largo letargo. Mi único anclaje con mi vida anterior es mi hijo, Martín, fruto de mi matrimonio con Javier. A sus 28 años, es un joven maravilloso que vive en otra ciudad, construyendo su propia carrera. Nuestras conversaciones telefónicas son mi bálsamo, aunque siempre me cuido de no transmitirle la profundidad de mi infelicidad. Él percibe mi tristeza en el tono de mi voz. Me hace preguntas que esquivo con respuestas vagas sobre estar cansada o tener un mal día. No quiero que su imagen de mí sea la de una mujer débil y derrotada. Siempre he sido su pilar, y la idea de preocuparlo, de transferirle mi carga, me resulta insoportable. Este instinto de protegerlo me ha llevado a aislarme aún más en mi sufrimiento, sin darme cuenta de que, al hacerlo, también le he negado la oportunidad de ser mi apoyo. La gente me describe como una persona serena, casi pasiva. He cultivado esa apariencia porque en esta casa,
Cualquier muestra de emoción fuerte es vista como una alteración, una molestia. He aprendido a observar, a escuchar, a anticipar las necesidades y los caprichos de Rafael y Paola para mantener una paz frágil y artificial. Pero esa pasividad es una estrategia de supervivencia, no mi verdadera naturaleza. Por dentro, existe una reserva de tenacidad que ni yo misma recordaba poseer. Soy como un sauce que se dobla con el viento más fuerte para no romperse. Durante 7 años me he doblado hasta casi tocar el suelo, pero esa noche, con el peso de la humillación pública, sentí que había llegado a mi límite. El sauce está a punto de demostrar que también tiene raíces profundas y fuertes. Aquella fiesta, aquella humillación orquestada por Paola y consentida por Rafael, no fue un simple insulto, fue un catalizador. Destrozó la última capa de negación que me quedaba, obligándome a confrontar la verdad de mi existencia. La mujer que se esforzaba por ser invisible, por no causar problemas, murió esa noche. En su lugar, comenzó a resurgir la jefa de enfermeras, la mujer que sabía que a veces, para salvar una vida, hay que tomar decisiones drásticas, dolorosas, pero necesarias. Y la vida que ahora necesitaba ser salvada con urgencia era la mía. La decisión comenzó a tomar forma en la quietud de mi mente herida. La era de la paciencia y el silencio había terminado. Era hora de preparar el diagnóstico y planificar la intervención. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido soportando en silencio por miedo a la soledad o habrías empezado a planear tu liberación? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias sobre cómo la dignidad puede resurgir de las cenizas, suscríbete y acompáñame en este viaje. En este complejo tablero familiar, mi única pieza de pura luz es mi hijo, Martín Navarro. A sus 28 años, es un arquitecto talentoso que se abre camino en una ciudad a varias horas de distancia. Es el legado vivo del amor que compartí con Javier, y en su rostro veo la bondad de su padre. Nuestra relación es un refugio de cariño genuino, aunque la distancia física a menudo se traduce en una distancia emocional. Hablamos por teléfono cada pocos días y en su voz siempre encuentro un calor que me falta en mi propio hogar. Sin embargo, he sido muy cuidadosa en no revelarle la verdadera dimensión de mi infelicidad. Siempre le pinto un cuadro de normalidad, de pequeños desafíos domésticos, porque no soporto la idea de manchar su percepción de mí o de cargarle con un peso que no le corresponde llevar. Él es mi orgullo, y quiero que vuele libre, no que se sienta anclado por mis problemas. La principal arquitecta de mi miseria es, sin duda, Paola Domínguez. A sus 22 años, es la personificación de la princesa en su torre, una joven a la que nunca se le ha negado nada material y que por ello ha desarrollado una arrogancia afilada como el cristal. Idolatra la memoria de su madre de una manera casi febril, convirtiéndola en una santa intocable, un estándar contra el cual yo siempre saldré perdiendo. Para ella, no soy una persona, sino una usurpadora, un personaje antagónico en el cuento de hadas de su vida. Su inteligencia es tan cortante como su lengua, y sabe exactamente qué botones presionar para desestabilizarme, a menudo con una sonrisa encantadora en el rostro que engaña a todos los demás, especialmente a su padre. Ella es la maestra de la agresión pasiva y del drama calculado, y yo soy su blanco preferido. Puedo, en mis momentos de mayor claridad, casi comprender las raíces de su hostilidad. Su madre murió cuando ella era apenas una adolescente, dejándola sola con un padre que canalizaba su propio dolor a través del trabajo y los regalos. Paola se aferró a la memoria de su madre como a un ancla en un mar de duelo. Mi llegada, unos años después, debió sentirse como una traición monumental, como si la última conexión sagrada con su pasado estuviera siendo profanada. Su miedo a perder el afecto exclusivo de su padre, y por extensión, su considerable herencia, se mezcla con un celo genuino por el lugar de su madre. Cada intento mío de crear un nuevo recuerdo familiar es, a sus ojos, un intento de borrar uno antiguo. Su crueldad, lo sé, nace de un lugar de miedo y de un amor herido. Y luego está Rafael, mi esposo. A sus 55 años,
Es un hombre de negocios exitoso, carismático y respetado en su comunidad. Proyecta una imagen de control y confianza. El patriarca benévolo de una familia perfecta. Pero esa es su cara pública. En la intimidad de nuestro hogar, Rafael es un hombre gobernado por una sola cosa: la aversión al conflicto. Evitará cualquier confrontación a toda costa, especialmente con su hija. Su método preferido es la pacificación instantánea, que casi siempre implica sacrificar mis sentimientos o mi dignidad en el altar de la tranquilidad doméstica. No es un hombre cruel en el sentido activo de la palabra. No grita ni insulta. Su crueldad es más sutil. Reside en su cobardía, en su silencio cómplice, en su constante elección de la comodidad por encima de la justicia. Es la traición de la inacción. La motivación de Rafael es tan clara como transparente. La preservación de su imagen. Él ha construido una vida basada en la percepción externa de éxito y felicidad. Una familia rota o disfuncional mancharía ese cuadro impecable. Paola es la joya de su corona, la prueba viviente de su éxito como padre. Por lo tanto, la felicidad de Paola es un pilar fundamental de su propia identidad. Si Paola está descontenta, el cuadro se agrieta. Mi papel, en su visión del mundo, es asegurar que Paola esté siempre contenta, actuar como una especie de dama de compañía, emocional para su hija, absorbiendo sus frustraciones y caprichos para que él no tenga que lidiar con ellos. Mi propia felicidad, mis necesidades y mi dignidad son variables secundarias, fácilmente prescindibles en la ecuación de su vida perfecta. Cuando llegué a esta casa, Paola tenía 15 años. Era una adolescente hosca y encerrada en su propio mundo de dolor. Mis primeros intentos de acercamiento fueron tiernos y sinceros. Recuerdo haber intentado ayudarla con un proyecto de historia, haber comprado entradas para el concierto de su banda favorita, haberle preparado sus comidas preferidas. Me esforzaba por respetar los límites, por nunca dar la impresión de que quería reemplazar a su madre. Le decía a menudo: tu madre debió ser una mujer increíble para haber criado a una chica tan inteligente como tú. Pero cada gesto de buena voluntad chocaba contra un muro de desconfianza. Mis esfuerzos eran recibidos con monosílabos, miradas de desdén o una indiferencia gélida que me dejaba sintiéndome ingenua y rechazada. El punto de inflexión, el momento en que comprendí que nunca sería aceptada, ocurrió unos 2 años después de la boda. Con el permiso de Rafael, decidí redecorar el salón de estar, que no había sido tocado desde la muerte de su primera esposa y tenía un aire lúgubre y anticuado. Quería traer un poco de luz y vida al espacio. Cuando Paola vio los cambios, tuvo un ataque de histeria, acusándome a gritos de estar borrando a su madre de la casa. La confrontación fue terrible. En lugar de mediar o explicarle que la decisión había sido suya también, Rafael me desautorizó por completo. Me obligó a pedirle perdón a Paola y a llamar a los decoradores al día siguiente para deshacer cada cambio. Esa noche, mientras lloraba en silencio, entendí que mi lugar en esa casa era el de una invitada permanente y sin derecho a voto. Así, la humillación pública durante la fiesta de cumpleaños no fue un acto espontáneo de crueldad, sino la culminación lógica de 7 años de dinámica familiar. Fue la representación, en un escenario más grande y con más público, de la misma obra que se había repetido innumerables veces en privado. Paola ataca, Teresa intenta defenderse, y Rafael interviene para sacrificar a Teresa en nombre de la paz. Habían perfeccionado un sistema en el que yo era la válvula de escape para todas las tensiones. Lo que no previeron es que cada humillación, cada injusticia, no se evaporaba sin más. Se estaba acumulando en mi interior, compactándose, lentamente hasta formar algo duro, algo inquebrantable. Habían pasado años erosionando mi paciencia, sin darse cuenta de que debajo solo estaban puliendo el acero. El sacrificio es el lenguaje silencioso del amor, o eso solía creer. Es un idioma que he hablado con fluidez durante toda mi vida, una serie de renuncias grandes y pequeñas hechas en nombre de la familia, del deber, de la paz. Comencé a conjugar sus verbos desde muy joven, en los pasillos de un hospital, donde sacrificaba mi descanso por el consuelo de un paciente. Luego lo practiqué en mi primer matrimonio,
un sacrificio compartido y gozoso. Y finalmente, en mi vida con Rafael, lo convertí en mi única forma de comunicación, un monólogo de entrega que, me di cuenta demasiado tarde, nadie se molestaba en escuchar. He entregado mi tiempo, mi carrera, mi patrimonio y mi voz, esperando a cambio una migaja de reconocimiento que nunca llegó. Ahora entiendo que el sacrificio sin gratitud no es un acto de amor, sino de autoaniquilación. Mi vida con Javier no se sentía como un sacrificio, sino como una inversión conjunta. Ambos trabajábamos sin descanso, él como profesor de historia y yo como enfermera. Nuestras manos estaban unidas tanto en el esfuerzo como en el sueño de un futuro mejor para nuestro pequeño Martín. Recuerdo las noches en que llegaba a casa con los pies hinchados después de un turno de 12 horas, y él me esperaba con la cena caliente y una sonrisa que borraba todo mi cansancio. Con nuestros ahorros combinados y mi trabajo extra en los fines de semana, compramos esa pequeña casa que se convirtió en el epicentro de nuestro universo. Cada ladrillo estaba impregnado de nuestro esfuerzo mutuo. Cada habitación era un testimonio de nuestro amor. Era más que una propiedad. Era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos, nuestro refugio. Mi carrera como enfermera fue mi primera gran escuela de abnegación. No era solo un trabajo, era una vocación que lo exigía todo. Exigía fortaleza para ver el dolor sin quebrarse, empatía para sostener la mano de un moribundo y una energía inagotable para correr de una emergencia a otra. Recuerdo la carga física de levantar pacientes, el agotamiento mental de tomar decisiones de vida o muerte y el peaje emocional de absorber el sufrimiento ajeno. Sacrifiqué innumerables noches de sueño, comidas familiares y momentos de paz personal por el bienestar de extraños. Pero en ese entonces, el sacrificio se sentía recompensado por la gratitud en los ojos de un paciente recuperado, por el abrazo de un familiar agradecido. Era un dar y recibir que alimentaba mi alma y me hacía sentir que mi vida tenía un propósito tangible y valioso. Cuando Javier murió, el sacrificio adquirió una nueva y más dura dimensión. De repente, era una madre soltera con un niño que dependía enteramente de mí. Mi sueldo de enfermera ya no era un complemento, sino nuestro único sustento. Para garantizar que a Martín no le faltara nada, acepté un puesto administrativo como jefa de enfermeras. Las horas eran más largas, el trabajo más estresante, y me alejaba de la atención directa al paciente que tanto amaba. Pero el sueldo era mejor y me permitía pagar sus estudios y mantener nuestra casa. Sacrifiqué mi pasión por la pragmática necesidad de la supervivencia, pasando noches en vela revisando horarios y presupuestos, todo para construir un futuro seguro para mi hijo, sobre los cimientos de mi propio agotamiento y soledad. La casa era nuestro, fuerte, y yo su única guardiana. Entonces llegó Rafael, y con él, el mayor sacrificio de todos hasta ese momento, mi identidad profesional. Unos meses después de nuestra boda, durante una cena tranquila, me planteó la idea. «Teresa», dijo con esa voz suave y persuasiva que sabe usar tan bien, «Paola te necesita. Está en una edad difícil, y yo te necesito a ti, aquí, manejando la casa, creando un verdadero hogar. Tu trabajo es tan demandante». Lo presentó no como una petición, sino como una necesidad lógica para el bienestar de nuestra nueva familia. Y yo, tan hambrienta de pertenencia, tan deseosa de demostrar mi compromiso, acepté. Colgué mi uniforme blanco para siempre, renunciando a mi independencia, a mi respeto profesional y a una parte fundamental de quien yo era, todo por la promesa de un hogar que resultó ser una ilusión. Mi entrega no se limitó a mi carrera. Me convertí en la ingeniera de la vida de Rafael. Aprendí los nombres y las preferencias de todos sus socios comerciales. Organicé cenas y eventos benéficos que eran cruciales para su imagen pública, supervisando cada detalle, desde el menú hasta la lista de invitados. Me aseguré de que su casa funcionara como un reloj suizo, un oasis de orden y calma, al que él pudiera regresar después de sus batallas en el mundo empresarial. Transformé mi energía y mi capacidad de gestión, antes dedicadas a salvar vidas, en herramientas para pulir su éxito. Me convertí en la esposa trofeo, la anfitriona perfecta,
la administradora silenciosa de su imperio doméstico. Hice todo esto voluntariamente, creyendo que mi contribución, aunque invisible para el mundo, era la base sobre la que se construía nuestra vida en común. Hace unos 5 años, esa base se resquebrajó. La empresa de Rafael, el gran orgullo de su vida, se vio envuelta en una crisis financiera devastadora por una mala inversión. Recuerdo su pánico, una faceta de él que nunca había visto. El hombre seguro de sí mismo desapareció, reemplazado por una sombra que deambulaba por la casa en mitad de la noche, incapaz de dormir, con el rostro demacrado por la angustia. Los bancos le cerraron las puertas, los inversores se retiraron. Estaba al borde de la quiebra, a punto de perderlo todo. Una noche, se derrumbó en la cocina, con la cabeza entre las manos, y me confesó con la voz rota que estaba acabado. Su imperio, su legado, todo por lo que había trabajado, estaba a punto de convertirse en cenizas. En ese momento de desesperación absoluta, no vi a un empresario fracasado, sino al hombre que amaba, al hombre por cuya familia lo había dejado todo. Sin dudarlo un solo segundo, le ofrecí la única solución que nos quedaba. «Vende mi casa», le dije. La casa que había comprado con Javier, el hogar donde crié a Martín, el único patrimonio significativo que poseía, heredado en parte del esfuerzo de mis propios padres. El dolor de esa decisión fue agudo, una puñalada en el corazón de mis recuerdos. Pero el instinto de proteger, de salvar, fue más fuerte. Supervisé la venta, firmé los papeles con mano temblorosa y le entregué hasta el último céntimo. Una suma considerable que era exactamente lo que necesitaba para evitar la bancarrota y reflotar su negocio. La gratitud de Rafael en aquel entonces fue abrumadora. Lloró, me abrazó, me llamó su salvadora, su ángel guardián. «Te debo todo, Teresa», me repetía una y otra vez. «Jamás olvidaré esto. Has salvado a esta familia. Te lo compensaré, te lo juro». Sus promesas fueron un bálsamo para la herida de mi pérdida. Creí en su sinceridad. Creí que ese acto de sacrificio supremo finalmente solidificaría mi lugar en su vida y en su corazón, que a partir de entonces sería vista no como una extraña, sino como la matriarca que había rescatado su legado del abismo. Confié en su palabra, guardando el recuerdo de su gratitud como un tesoro, sin saber que las promesas hechas, en la desesperación, tienen una fecha de caducidad muy corta. Y aquí estamos hoy. La empresa de Rafael no solo se salvó, sino que prosperó más allá de sus sueños más ambiciosos, gracias a la inyección de capital que provino de la venta de mi hogar. Vivimos en un lujo que es un resultado directo de las cenizas de mi pasado. La fortuna de la que Paola se jacta, el estatus que Rafael ostenta, todo fue comprado con el precio de mis recuerdos y mi seguridad. ¿Y cuál es mi recompensa por este sacrificio fundamental? Ser llamada aprovechadora interesada en una habitación llena de gente. Ser humillada por mi esposo por atreverme a usar una joya. El contraste es tan brutal, tan grotescamente injusto, que quema. Me quitaron mi hogar para construir su palacio, y ahora me tratan como a una mendiga en sus puertas. Sin embargo, lo que ni Rafael ni su arrogante hija saben es que mi sacrificio no fue un acto de fe ciega. En el torbellino de la crisis financiera de Rafael, hubo una voz de la razón, un ancla a la prudencia que insistió en no dejar las cosas al azar. Esa voz pertenecía a mi viejo amigo y abogado de toda la vida, Ignacio Paredes, un hombre cuya lealtad se forjó en los años en que yo era jefa de enfermeras y él, el asesor legal del hospital. Ignacio es metódico, sereno y posee una mente que ve todas las posibles jugadas en un tablero de ajedrez. Cuando le informé de mi decisión de vender la casa para ayudar a Rafael, no intentó disuadirme, pero sí impuso una condición innegociable. Todo debía quedar documentado de forma legal y precisa. Al principio me resistí a su insistencia. Me parecía un gesto mezquino, casi insultante. ¿Cómo puedo pedirle que firme papeles en un momento como este? Ignacio, le argumenté, es mi esposo. Está desesperado. Esto debe ser un acto de confianza, de amor incondicional. Pero Ignacio, con la paciencia de un santo, me miró por encima de sus gafas y me dijo unas palabras que nunca olvidé. Teresa,
El amor no está reñido con la prudencia. Has trabajado toda tu vida y este patrimonio es tuyo y de tu hijo. Protegerlo no es desconfiar de Rafael. Es respetarte a ti misma y asegurar el futuro de Martín. Su lógica era impecable. Y aunque mi corazón se sentía en conflicto, mi cabeza sabía que tenía razón. Él no estaba protegiéndome de un esposo, sino de un futuro incierto. Así, Ignacio redactó un documento. No era un simple recibo, sino un contrato de préstamo privado, claro y conciso. Recuerdo que me explicó los términos con su habitual claridad. El dinero no era un regalo, sino un préstamo formal. Estipulaba un interés compuesto modesto, pero justo. Y, lo más importante, incluía una cláusula que a mí me sonaba muy compleja en ese momento. La opción de convertir la deuda total en una participación accionaria significativa de la empresa si el préstamo no era devuelto a petición mía en un plazo determinado. Eran salvaguardas, me dijo, procedimientos estándar para proteger al prestamista. Yo asentí, confiando plenamente en su criterio, más preocupada por el estado emocional de Rafael que por los detalles legales de un papel. El momento de la firma fue casi anticlimático. Ignacio y yo nos reunimos con Rafael en su despacho, en medio de cajas y papeles desordenados que reflejaban el caos de su situación. Rafael estaba visiblemente ansioso, su mente ya en las negociaciones bancarias que el dinero haría posibles. Cuando Ignacio le presentó el contrato, apenas lo miró. Lo hojeó con la rapidez de quien firma la entrega de un paquete. Sí, lo que sea necesario, Ignacio. Agradezco la formalidad, dijo con un gesto de la mano, como si fuera un detalle trivial. Firmó en la línea de puntos, sin leer una sola cláusula. Para él, era solo un papel para apaciguar a mi abogado sobreprotector. No tenía idea de que estaba firmando la escritura de su futuro, entregándome una llave que yo misma no sabía que algún día necesitaría. Después de la reunión, Ignacio me entregó mi copia del contrato. El papel se sentía pesado en mis manos, no por su gramaje, sino por su significado. Al llegar a casa, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el pequeño cofre de metal que mantengo oculto en el fondo de mi armario, un lugar donde atesoro los recuerdos más sagrados de mi vida anterior. Allí, el contrato quedó junto a las cartas de amor de Javier, el primer par de zapatos de Martín y mi medalla al mérito del servicio de enfermería. No lo guardé como un arma secreta para el futuro. Lo guardé para olvidar, para archivar un episodio doloroso y seguir adelante, creyendo o queriendo creer que nunca tendría que volver a mirar ese documento. Se convirtió en un fantasma de papel, sepultado bajo capas de esperanza ingenua. Durante 5 largos años, el contrato durmió en la oscuridad, y yo casi olvidé su existencia. La vida continuó, la empresa de Rafael floreció, y mi papel en la familia se fue encogiendo hasta convertirme en una presencia decorativa y funcional. El recuerdo de mi sacrificio se desvaneció de la memoria de todos, incluido, al parecer, el propio Rafael. El contrato era un secreto que guardaba incluso para mí misma, una verdad incómoda que contradecía la narrativa de amor y entrega incondicional que me había contado. Pero la humillación de aquella noche, la brutalidad de ser tratada como una extraña aprovechada, ha sido como un terremoto. Ha sacudido los cimientos de mi vida, y en las grietas que se han abierto, empiezo a sentir la vibración de ese papel olvidado, el poder silencioso que duerme en mi armario. Después de la fiesta, la casa se sumió en un silencio denso y pesado, más ruidoso que cualquier discusión. Rafael adoptó su táctica habitual, la negación. Se movía por las habitaciones como si nada hubiera ocurrido, hablando del clima, de los negocios, de cualquier trivialidad que le permitiera evitar el abismo que se había abierto entre nosotros. Paola, por su parte, flotaba en un aire de victoria silenciosa, su mirada cruzándose con la mía de vez en cuando con un destello de suficiencia. Yo me había convertido en un fantasma en mi propio hogar. Me sentía transparente, una presencia que solo se materializaba cuando necesitaban algo, como si mi única función fuera existir sin molestar, sin tener sentimientos, sin ocupar un espacio emocional que ya estaba completamente copado por ellos dos, su alianza ahora más fuerte y evidente que nunca.
Un par de días después, Rafael intentó una de sus torpes maniobras de pacificación. Me encontró en la biblioteca y, sin ofrecer una disculpa, comenzó un monólogo sobre la sensibilidad de Paola. Tienes que entender, Teresa. La pérdida de su madre fue un golpe terrible para ella. A veces reacciona de formas que no controla, me dijo, colocando una mano sobre mi hombro, en un gesto que pretendía ser conciliador, pero que se sentía condescendiente. Quizás si fueras un poco más delicada con los temas que le recuerdan a ella, podríamos evitar estos malentendidos. La manipulación era tan flagrante que me dejó sin palabras. No solo no reconocía la crueldad de su hija, sino que depositaba en mí la responsabilidad de gestionarla, convirtiendo su agresión en mi fracaso, su abuso en mi falta de tacto. La humillación no tardó en extenderse más allá de las paredes de nuestra casa. Una semana más tarde, cenábamos con uno de los socios más importantes de Rafael y su esposa. En medio de la conversación, Paola, con una dulzura venenosa, mencionó la admirable filantropía de la familia de su madre. Luego, girándose hacia mí con una sonrisa inocente, añadió: «Es maravilloso cómo el destino une a las personas. Papá viene de una familia de emprendedores, mi madre de una estirpe de benefactores, y luego estás tú, Teresa, con tus orígenes tan humildes. Eres la prueba de que en este mundo todo es posible». El insulto, disfrazado de cumplido, flotó sobre la mesa. El socio y su esposa sonrieron incómodos, sin saber cómo reaccionar. Rafael simplemente soltó una risita y dijo: «Mi hija tiene un gran corazón», validando el ataque y dejándome completamente expuesta y desarmada. En la privacidad del hogar, la agresión de Paola se volvió más insidiosa. Empezaron a ocurrir pequeños accidentes. Un pequeño jarrón de cristal que había sido un regalo de bodas de mi primer matrimonio apareció roto en el suelo de mi estudio. Una fotografía enmarcada de un joven Martín desapareció de la repisa de la chimenea. Cuando le pregunté a Paola, me miró con sus grandes ojos y negó tener conocimiento alguno, sugiriendo que quizás yo me estaba volviendo olvidadiza. Al comentárselo a Rafael, desestimó mi preocupación con un gesto de impaciencia. «Teresa, por favor, el personal de limpieza a veces rompe cosas y esa foto aparecerá. Estás siendo demasiado sensible, ves fantasmas donde no los hay», me dijo, haciéndome sentir no solo ignorada, sino también irracional. El control se extendió al ámbito financiero. Siempre había tenido acceso a una cuenta conjunta para los gastos del hogar y personales, algo que nunca había abusado. Sin embargo, cuando decidí hacer una donación significativa a un programa de becas para enfermeras en mi antiguo hospital, un proyecto que me apasionaba, Rafael me detuvo. «Es una suma considerable, Teresa», dijo, revisando el estado de cuenta. «¿Podrías detallarme exactamente a qué se destina y por qué es tan importante? Tenemos que vigilar los gastos innecesarios». De repente me vi en la posición de una empleada que debe justificar cada céntimo a su jefe, no de una esposa y socia. Era una forma sutil pero poderosa de recordarme que, a pesar de mi sacrificio pasado, el dinero era suyo y yo solo tenía el privilegio de usarlo bajo su supervisión. Poco después, anunciaron sus planes para un viaje de verano a la Toscana. Durante la cena, padre e hija desplegaron mapas y folletos, discutiendo con entusiasmo sobre villas para alquilar y viñedos para visitar. Hablaban de los lugares que la madre de Paola siempre había querido conocer, tejiendo un itinerario empapado en su memoria. Ni una sola vez se volvieron hacia mí para preguntarme qué me gustaría hacer o ver. Mi presencia era la de una espectadora silenciosa. Estaba claro que este no era un viaje familiar, sino una peregrinación de ellos dos a su pasado. Y yo, en el mejor de los casos, sería la encargada de llevar el equipaje emocional, una figura de fondo en las fotografías de su felicidad exclusiva. La estrategia de Paola entonces se volvió más psicológica. Comenzó a sembrar dudas en la mente de Rafael sobre mi estado de ánimo. «Papá, estoy preocupada por Teresa», le oí decir una tarde, en un susurro audible, desde la habitación contigua. «Últimamente parece tan triste, tan ausente. No quiero que su negatividad te afecte a ti». Lo envolvía todo en un manto de falsa preocupación por el bienestar de su padre.
pero su objetivo era claro: pintarme como una persona deprimida, inestable, una carga emocional para la familia. Estaba construyendo una narrativa en la que cualquier futura objeción o queja mía no sería vista como una reacción legítima a su maltrato, sino como una prueba más de mi desequilibrio mental. El siguiente ataque fue directo a mi corazón. Mi hijo. Durante una llamada telefónica con Martín, yo reía animadamente. Paola, que pasaba por allí, esperó a que colgara para comentar con desdén: ¿Está todo bien? Martín solo parece acordarse de que tiene madre cuando se le está acabando el dinero para el alquiler. ¿No crees? La acusación era tan vil y tan falsa que sentí la sangre hervir. «No te atrevas a hablar así de mi hijo», le espeté, mi voz temblando de rabia. Rafael, atraído por el ruido, entró en la habitación y al ver la expresión de víctima ofendida de Paola, se interpuso entre nosotras. «Teresa, cálmate. No puedes atacar a Paola así. Sea lo que sea que haya dicho, no es para tanto», sentenció, silenciando mi defensa y protegiendo, una vez más, a la agresora. En un evento del club de campo, la humillación volvió a ser pública. Una vieja amiga de la familia, que me conocía de mis años en el hospital, me preguntó con interés por mi antigua carrera. «Teresa, querida, a veces extraño tu mano firme en el comité del hospital», dijo amablemente. Antes de que pudiera articular una respuesta, Paola intervino con una sonrisa radiante. «Ay, Amelia, qué tiempos aquellos. Pero Teresa ya no piensa en eso. Está completamente feliz dedicándose a cuidar de papá y de la casa. Es su vocación ahora». Con esa frase me despojó públicamente de mi pasado, de mi identidad profesional, reduciéndome a una simple ama de casa. Rafael, a su lado, la miró con orgullo, paternal, como si su hija acabara de recitar un poema. Mi pequeño jardín de hierbas, mi único santuario, no tardó en ser profanado. Una mañana salí y encontré mi manojo de lavanda más preciado, el que había cultivado a partir de una semilla, arrancado de raíz. Días después, mis plantas de romero aparecieron pisoteadas, sus ramas rotas y esparcidas por el camino. No había pruebas, ni testigos, nada que pudiera señalar directamente a Paola. Pero yo sabía que era ella. Era un acto de guerra, simbólica, una invasión calculada de mi último espacio seguro. Estaba atacando lo único que era verdaderamente mío, lo único que yo podía cuidar y ver florecer, enviándome el mensaje de que no habría ningún rincón en esa casa, ni siquiera uno de tierra y hojas, donde pudiera encontrar paz. La cuestión de las joyas de su madre, el catalizador de la humillación original, fue reabierta con una crueldad calculada. Durante una cena, Paola mencionó, como si se le acabara de ocurrir, que había estado pensando en la seguridad de las alhajas de su madre. «Papá, con tantos robos últimamente, creo que deberíamos poner todas sus joyas en una caja de seguridad en el banco», sugirió. «Son irreemplazables». La implicación era cristalina. Yo no era de fiar para custodiarlas. Rafael, sin siquiera consultarme con la mirada, estuvo de acuerdo de inmediato. «Excelente idea, cariño. Mañana mismo me encargo de los trámites». Fue otro acto de despojo, otra forma de decirme que yo no era más que una guardiana temporal de objetos que nunca me pertenecerían. La manipulación alcanzó un nuevo nivel de perversidad cuando Paola fingió un ataque de pánico en mi presencia. Yo llevaba un vestido de color azul pálido, y de repente ella comenzó a hiperventilar, a llorar, diciendo que ese color le recordaba a un vestido que llevaba su madre el día que tuvo el accidente que finalmente la mató. Era una mentira, yo lo sabía, pero el espectáculo fue convincente. Rafael corrió a su lado, la abrazó, la consoló, mirándome a mí con una mezcla de reproche y acusación. Más tarde, en privado, me pidió que fuera más considerada con mis elecciones de vestuario para no desencadenar el trauma de Paola. Me estaban convirtiendo activamente en la villana, la causa viviente del sufrimiento de su hija. Hice un último y desesperado intento de razonar con Rafael. Una noche, cuando Paola había salido, me senté con él en su estudio y le abrí mi corazón. Le hablé de mi soledad, de la hostilidad constante de su hija, de la sensación de ser una extraña. Le recordé todo lo que había sacrificado,
no como un reproche, sino como un contexto para mi dolor. Él escuchó con una expresión de creciente fastidio, tamborileando los dedos sobre su escritorio. Cuando terminé, con los ojos llenos de lágrimas, él suspiró profundamente y dijo las palabras que sellaron mi decisión. Teresa, estoy muy cansado. Dirijo una empresa enorme. Tengo 1000 problemas. ¿No podemos tener un poco de paz en casa? Realmente no tengo energía para todo este drama. La estocada final llegó una semana después. Con una frialdad que helaba la sangre, Rafael me informó de que iba a actualizar su testamento. No me lo consultó, me lo comunicó. He decidido que, para asegurar el futuro de la empresa y el legado familiar, la mayor parte de mi patrimonio pasará directamente a Paola, explicó, como si estuviera dictando un memorando de negocio. Para ti, continuó, he dispuesto la creación de un generoso fideicomiso que cubrirá todos tus gastos de por vida, siempre y cuando, por supuesto, permanezcas como mi viuda. Era la humillación definitiva. No era su socia, ni su igual. Era una empleada a largo plazo cuya lealtad sería comprada y asegurada incluso después de su muerte. En ese momento, cualquier vestigio de amor o esperanza que quedaba en mí se convirtió en polvo. Las palabras de Rafael sobre su testamento no me provocaron lágrimas. Fue algo mucho más profundo y definitivo. Sentí como si una pieza de cristal en mi interior, que llevaba años agrietándose, finalmente se hiciera añicos, pero sin hacer ruido. El sonido fue puramente interno, un estallido sordo que lo cambió todo. En ese instante, la Teresa que suplicaba afecto, que buscaba validación en sus ojos, murió. Lo miré, sentado detrás de su imponente escritorio, discutiendo mi futuro como si fuera una partida en su balance de cuentas, y ya no sentí dolor. Sentí una calma gélida, una claridad absoluta y aterradora. El hombre que yo amaba ya no existía. En su lugar había un adversario de negocios que acababa de cometer el error de subestimar a su socia más importante. La guerra no la declaré yo, la declaró él. Yo, simplemente, acepté los términos. Esa noche no hubo discusión. Asentí con la cabeza a su comunicado sobre el testamento. Le deseé buenas noches con una serenidad que lo desconcertó visiblemente, y en lugar de girar hacia nuestro dormitorio, me dirigí a la habitación de invitados al final del pasillo. El acto de cerrar esa puerta detrás de mí fue un gesto simbólico de una contundencia inmensa. Era la primera frontera física que establecía, el primer centímetro de territorio que reclamaba como mío. Dentro de esas 4 paredes impersonales, no lloré. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y dejé que la enfermera jefa, la gestora de crisis que había mantenido dormida durante tanto tiempo, tomara el control. El objetivo ya no era sobrevivir a la familia, sino planificar una estrategia de salida que me devolviera todo lo que me habían quitado: mi dignidad, mi independencia y mi patrimonio. El alba me encontró con un plan trazado en la mente. Mi primer movimiento fue silencioso y privado. Me dirigí a mi armario, saqué el viejo cofre de metal del estante superior y lo abrí. El olor a papel antiguo y a recuerdos guardados llenó el aire. Mis dedos pasaron por encima de las cartas de Javier hasta encontrar la carpeta de cuero, donde Ignacio había insistido que guardara el contrato. Lo saqué y lo desdoblé sobre la cama. Mis manos estaban firmes. Leí cada cláusula, cada palabra que en su día me pareció un galimatías legal. Ahora, sin embargo, las frases sobre intereses compuestos y participación accionaria cantaban para mí una sinfonía de justicia. No era un simple papel, era la prueba tangible de mi valor, la cuantificación de mi sacrificio, la llave de mi liberación. Con el contrato en la mano, me senté en mi pequeño escritorio y marqué el número de Ignacio. Mi corazón latía con un ritmo firme y decidido. Cuando su secretaria me pasó con él, mi voz salió clara y profesional, desprovista de la angustia que había definido mis últimos años. «Ignacio, buenos días. Soy Teresa Navarro», dije, como si estuviera llamando para confirmar una cita de negocios. «Necesito reunirme contigo para discutir los términos de un acuerdo financiero privado que redactaste para mí hace 5 años. ¿Cuándo tienes disponibilidad?» No hubo quejas, ni lamentos, ni un torrente de explicaciones emocionales. Fue la
llamada de una clienta a su abogado, una mujer que ya no buscaba consuelo, sino asesoramiento estratégico. Era el primer paso tangible de mi plan puesto en marcha. Mi comportamiento en casa cambió de la noche a la mañana. La mujer ansiosa por agradar, que caminaba de puntillas para no causar molestias, desapareció. En su lugar, emergió una presencia de una cortesía glacial. Cumplía con mis deberes domésticos con una eficiencia impecable pero desapegada, como la directora de un hotel de 5 estrellas. Me dirigía a Rafael y a Paola con un formal «buenos días» y un «buenas noches», sin añadir nada más. Dejé de reaccionar a las provocaciones de Paola. Sus comentarios mordaces ahora se encontraban con una pared de serena indiferencia. Este cambio los desconcertó profundamente. Mi silencio ya no era el de una víctima sumisa, sino el de una estratega que observa el tablero, y esa nueva dinámica los puso visiblemente nerviosos, aunque no sabían por qué. Comencé a educarme. Cada tarde, mientras ellos asumían que estaba leyendo novelas o descansando, yo estaba en mi estudio con mi ordenador portátil, investigando. Me sumergí en el mundo de las finanzas, aprendiendo sobre valoración de empresas, sobre acciones y sobre el mercado en el que operaba Domínguez Corp. Busqué noticias, informes anuales, análisis de la competencia. El hombre cuyo negocio había salvado por pura lealtad ciega se estaba convirtiendo ahora en mi objeto de estudio. Necesitaba conocer el valor exacto de lo que él me debía, no solo en términos del préstamo original, sino en términos de lo que ese dinero había generado. Ya no era la esposa ignorante. Me estaba convirtiendo en una accionista informada, preparándome para reclamar mi parte del imperio. El plan que se formaba en mi mente no era uno de venganza. La venganza es un fuego que consume todo, incluido a quien la ejerce. No, mi plan era de justicia silenciosa, una rectificación. Quería que la verdad saliera a la luz, no para destruirlos, sino para reconstruirme a mí misma. Quería que el mundo, y especialmente ellos, vieran quién era yo en realidad. No la aprovechadora que describió Paola, sino la inversora fundacional de su éxito. Mi objetivo no era verlos sufrir, sino recuperar mi poder, mi autonomía y mi nombre. Quería demostrarme a mí misma que la mujer fuerte y capaz que yo había sido no estaba muerta, solo esperando el momento adecuado para volver a tomar las riendas de su propia vida. Antes de guardar el contrato de nuevo, en su lugar seguro, lo sostuve una última vez. Sentí el peso de la promesa rota de Rafael y el peso de mi propia ingenuidad, pero también sentí el peso de la oportunidad. Ese documento era mi voz, la voz que había silenciado durante tanto tiempo. Era la prueba irrefutable que desmantelaría la narrativa que ellos habían construido tan cuidadosamente a mi alrededor. La batalla que se avecinaba no se libraría con gritos ni lágrimas, sino con hechos, cifras y la innegable verdad impresa en tinta sobre papel. La era de la defensa había terminado. Había comenzado la era del ataque, y yo iba a dirigirlo con la precisión de una cirujana y la calma de quien sabe que tiene la razón de su lado. Mi primera reunión con Ignacio fue como respirar aire puro, después de años en una habitación sin ventanas. Entré a su despacho sintiéndome como una conspiradora, pero salí sintiéndome como una estratega. Él extendió el contrato sobre su pulida mesa de caoba y lo leyó en silencio, su rostro impasible. Después, de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y un leve atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. «Teresa, este documento es una fortaleza legal. Es inexpugnable», dijo con su voz grave y tranquilizadora. Procedió a explicarme que, con los intereses acumulados, la deuda de Rafael era ya una cifra astronómica. Pero la verdadera bomba era la cláusula de conversión a acciones. Si la ejecutas, me explicó, no eres una simple acreedora. Te conviertes, legalmente, en una de las mayores accionistas de su empresa. Fue mi primera victoria. La confirmación de que mi arma era real y estaba cargada. Ignacio me expuso el panorama con la claridad de un cirujano, explicando un procedimiento. Teníamos varias opciones. Podíamos enviar una carta de demanda legal, un movimiento agresivo que iniciaría una guerra abierta de inmediato. Podíamos presentar una demanda judicial, lo que sería un proceso largo y desgastante.
o podíamos esperar el momento estratégico perfecto para revelar la existencia del contrato y forzar una negociación desde una posición de máxima ventaja. La sorpresa, Teresa, es un elemento táctico fundamental, me aconsejó. Él cree que no tienes poder. Debemos dejar que siga creyéndolo hasta el momento en que su ignorancia se convierta en su mayor debilidad. Acepté su consejo sin dudar. Ya no estaba sola en esto. Tenía un general a mi lado, y nuestro plan de batalla comenzaba a tomar forma. Para poner a prueba mi nueva determinación, me asigné una pequeña misión. Decidí abrir una cuenta bancaria personal, un primer paso hacia mi independencia financiera. Para ello, necesitaba ciertos documentos fiscales que Rafael guardaba en el archivador de su estudio, un territorio que para mí siempre había sido casi prohibido. Con el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y adrenalina, esperé a que él saliera a una reunión y entré. El olor a cuero y a su colonia llenaba el aire. Rápidamente encontré lo que buscaba y al hacerlo, mis ojos se posaron en una carpeta abierta sobre su escritorio. Los informes trimestrales de la empresa. Las cifras eran espectaculares, mucho mejores de lo que imaginaba. Saqué mi teléfono y, con manos firmes, fotografié cada página. Fue un pequeño acto de espionaje que me llenó de poder. Salir de ese estudio, con los documentos en mi bolso y las imágenes de su éxito financiero guardadas en mi teléfono, fue una experiencia transformadora. Fue la primera vez en 7 años que actuaba con un propósito secreto y exclusivamente mío, moviéndome con sigilo dentro de la fortaleza de mi adversario. La sensación era embriagadora, una oleada de la autonomía que había perdido. Ya no era la esposa pasiva que esperaba a que le dieran permiso. Era una agente activa de mi propio rescate, recopilando inteligencia, preparando mi caso. Esa pequeña incursión exitosa en territorio enemigo fue más que una simple recopilación de datos. Fue la prueba de que podía hacerlo, de que la mujer asustada estaba dando paso a alguien mucho más formidable. El siguiente campo de batalla se presentó de forma inesperada. Rafael estaba organizando la gala benéfica anual de su empresa, el evento social más importante del año para él, una noche para cimentar su imagen de empresario exitoso y filántropo. Como siempre, Paola fue puesta a cargo de los detalles más visibles, como el comité de bienvenida y la disposición de los asientos, un rol que ella desempeñaba con un aire de importancia real. Mi función, como de costumbre, era la de la esposa sonriente y decorativa, que debía circular entre los invitados, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, una anfitriona glorificada sin voz ni voto en la planificación. Pero este año, yo tenía mis propios planes para su pequeña fiesta. Sabía por escucharlo hablar por teléfono que Rafael estaba desesperado por impresionar a un potencial inversor, un magnate llamado Alejandro Serrano, que estaría en la gala. Mi plan comenzó a tomar forma. A través de mis antiguos contactos en el hospital, descubrí que la esposa de Serrano, doña Isabel, era una apasionada defensora de la formación en enfermería. Con esa información, moví mis fichas. Contacté directamente a la presidenta del comité organizador de la gala, una mujer a la que conocía de eventos pasados, y le propuse una idea inspiradora, que un porcentaje de lo recaudado esa noche se destinara a la creación de un fondo de becas para estudiantes de enfermería de bajos recursos. Era una jugada que sabía que no podrían rechazar, una causa noble e impecable. Mi propuesta fue recibida con un entusiasmo abrumador por el comité. La idea fue presentada a Rafael no por mí, sino por la presidenta, como una brillante iniciativa que añadiría una capa de prestigio y compasión al evento. Rafael, al ver el potencial para impresionar a Serrano, quedó encantado. Durante la cena de esa noche, tuvo que reconocerlo públicamente. Teresa tuvo una idea maravillosa para la gala, anunció, mirándome a través de la mesa. A veces olvido la gran visión que tiene para las causas nobles. No era una disculpa, ni un gesto de amor, pero fue algo casi más satisfactorio. Un reconocimiento público de mi valor estratégico. Vi una chispa de respeto a regañadientes en sus ojos, y supe que había ganado una batalla importante. La reacción de Paola fue mi verdadera recompensa. Estaba lívida,
Yo había invadido su territorio, la organización de la gala. Y no solo eso, sino que lo había hecho de una manera que la dejó sin poder de réplica, y me ganó el elogio de su padre. Me acorraló en el pasillo al día siguiente, sus ojos echando chispas. «¿Qué crees que estás haciendo? La gala es mi responsabilidad», siseó. La miré con una calma que la descolocó por completo. «Solo sugerí una forma de ayudar a una causa que me importa, Paola», respondí, mi voz suave y firme. Creí que de eso se trataba la beneficencia, de ayudar a los demás. No, mi serenidad la dejó boquiabierta. No había nada que pudiera argumentar en contra. Mi pequeña victoria la había desarmado por completo. Aprovechando este nuevo impulso, comencé a reconstruir activamente los puentes con mi vida pasada. Organicé un almuerzo con 2 de mis antiguas colegas más cercanas del hospital. Fue como volver a casa. Entre risas y recuerdos, les conté, en términos generales, que estaba considerando financiar un nuevo proyecto, quizás una pequeña clínica de cuidados paliativos, una vez que resolviera algunos asuntos personales. Sus rostros se iluminaron. El entusiasmo y el apoyo que me mostraron, la facilidad con la que volví a encajar en ese mundo de propósito y respeto mutuo, fue un bálsamo para mi alma. Esta victoria no fue sobre Rafael o Paola, fue sobre mí. Fue la confirmación de que había una vida plena y significativa esperándome al otro lado del conflicto. Estos pequeños avances comenzaron a manifestarse externamente. Mi forma de caminar cambió. Mi espalda se enderezó. La neblina de tristeza que solía nublar mi mirada fue reemplazada por un brillo de determinación. Dejé de evitar la mirada de Rafael y Paola. En cambio, los miraba directamente, con una calma que parecía inquietarlos. Percibían el cambio, la sutil pero innegable alteración en la dinámica de poder de la casa. Sentían que el suelo bajo sus pies había comenzado a temblar, pero no podían localizar el origen del seísmo. Su confusión, su creciente nerviosismo al ver que su víctima ya no se comportaba como tal, era en sí misma una victoria diaria que saboreaba en silencio. La llamada de Ignacio llegó una mañana de martes, y con ella, la pieza final del rompecabezas. Había encontrado el escenario perfecto. Rafael había sido nombrado empresario del año por la Cámara de Comercio de la ciudad. Se celebraría una gran cena de gala en su honor en 2 semanas. Sería el pináculo de su carrera. Un evento público lleno de periodistas, competidores y toda la élite social y empresarial. Será su noche de mayor triunfo, dijo Ignacio por teléfono, y pude sentir su sonrisa. Y será el lugar perfecto para presentarle nuestra auditoría. El impacto será máximo. Colgué el teléfono y una calma absoluta se apoderó de mí. Mis pequeñas escaramuzas habían sido un éxito. Ahora estaba lista para la batalla principal. ¿Te ha pasado alguna vez que una pequeña victoria te ha dado la fuerza para enfrentar un problema mucho mayor? Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Cuéntamelo en los comentarios. La noche de la gala. El gran salón del hotel era un mar de lentejuelas y susurros elegantes. Me senté en la mesa principal, un satélite silencioso junto al sol radiante que era Rafael. Él sonreía, aceptando felicitaciones, mientras Paola, a su lado, brillaba con un orgullo casi propietario. Yo desempeñaba mi papel a la perfección, el de la esposa solidaria. Mi sonrisa, una obra maestra de la contención. Mis ojos, reflejando la admiración que se esperaba de mí. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se arremolinaba bajo mi apariencia serena. En mi pequeño bolso de noche, junto a un pañuelo de seda, descansaba un sobre. No se sentía como papel, sino como el peso de la justicia, frío y denso, esperando su momento para ser puesto en la balanza. Después de la cena, llegó el momento culminante. Un político local subió al escenario para presentar el premio. Y su discurso fue una oda a la leyenda de Rafael Domínguez. Habló de su visión inquebrantable, de su genio para los negocios y de cómo había construido su imperio desde la nada, con nada más que trabajo duro y determinación. Escuché atentamente esta obra de ficción, esta narrativa del hombre hecho a sí mismo que tan cuidadosamente habían cultivado él y los medios. Cada palabra de elogio era una capa más de la mentira que estaba a punto de desmantelar.
Mientras el público asentía y aplaudía la inspiradora historia, yo mantenía mi compostura, mi pulso tan tranquilo como el de una cirujana, antes de la primera incisión. Finalmente, con un estruendoso aplauso, llamaron a Rafael al escenario. Se levantó, me dio un beso protocolario en la mejilla, un gesto para las cámaras, y se dirigió al podio con la confianza de un rey, reclamando su trono. La luz del proyector lo aisló, convirtiéndolo en la única figura importante de la sala. Comenzó su discurso de aceptación con la humildad ensayada de los verdaderamente poderosos. Agradeció al comité del premio, a sus mentores de juventud, a su equipo directivo y a sus empleados. Su voz, cálida y resonante, envolvía al público, haciéndoles partícipes de su triunfo, tejiendo un hechizo de carisma y gratitud. La audiencia estaba completamente cautivada, bebiendo cada palabra de su boca. Entonces, hizo la pausa dramática que yo sabía que vendría. Giró su mirada hacia nuestra mesa, sus ojos brillando con una emoción calculada. «Pero mi mayor fortaleza», dijo, su voz quebrándose ligeramente para lograr el máximo efecto. «Mi verdadera inspiración y la razón de todo mi esfuerzo proviene de mi familia». Hizo una pausa, y su mirada se posó directamente en su hija. «Especialmente de mi amada hija Paola, que ha sido mi roca, mi faro en la tormenta, mi todo». El aplauso fue inmediato y emotivo. En su gran noche, en su recuento público de los pilares de su éxito, yo, la mujer cuyo patrimonio había sido el verdadero cimiento de todo, ni siquiera merecía una mención. Fue la señal que esperaba, el borrado final. Mi turno había llegado. Mientras la sala aplaudía el conmovedor tributo a Paola, me puse de pie. Mi movimiento fue fluido y silencioso, no un arrebato de ira, sino un acto de intención deliberada. No dije nada, simplemente rodeé la mesa y me dirigí hacia las pequeñas escaleras que daban al escenario. Unas cuantas cabezas se giraron. Susurros de curiosidad empezaron a cortar el aplauso. Rafael, todavía sonriendo desde el podio, me vio acercarme. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una arruga de confusión y luego de abierta irritación. Debió pensar que iba a abrazarlo, a robarle un momento de su protagonismo. No tenía ni la más remota idea de la verdadera naturaleza de mi interrupción. Subí los escalones y caminé directamente hacia el podio, deteniéndome a su lado. El silencio se extendió por la sala como una onda expansiva. El aplauso se extinguió. Todos los ojos estaban fijos en nosotros, en la extraña escena que se desarrollaba. El galardonado y su esposa silenciosa, juntos en el centro de atención. Tomé el segundo micrófono del atril, con una mano firme. Miré a mi esposo, cuya confusión se estaba transformando en una ira apenas contenida, y luego dirigí mi vista a la audiencia. Una calma absoluta se apoderó de mí. No había miedo, solo un sentido del propósito tan claro y afilado como el bisturí de un cirujano. La jefa de enfermeras estaba de nuevo al mando en una situación de emergencia. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz clara y firme, resonando en cada rincón del silencioso salón. «Soy Teresa Navarro, la esposa de Rafael, y quiero decir que estoy completamente de acuerdo con él. La familia es, sin duda, la piedra angular de todo gran éxito». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. «Y es precisamente por eso, en esta noche tan especial de celebración y honestidad, que siento la obligación moral de completar los detalles de la historia que han escuchado, para que todos comprendan la verdadera profundidad del sacrificio familiar sobre el que se construyó el Imperio Domínguez». La tensión en la sala se hizo tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. Saqué el sobre de mi bolso y extraje el contrato doblado. «Rafael es un visionario, sí, pero la historia del hombre hecho a sí mismo es un mito», continué, mi voz sin un ápice de temblor. «Hace 5 años, cuando su empresa estaba a punto de declararse en bancarrota, cuando los bancos le habían dado la espalda, él se salvó. Se salvó porque yo, su esposa, vendí la casa que había heredado de mis padres, el hogar donde crié a mi hijo, y le entregué hasta el último céntimo de ese dinero». Levanté el documento. «Y no fue un regalo, fue una inversión documentada en este contrato de préstamo privado
que él mismo firmó. El impacto fue visible y devastador. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras de los periodistas presentes comenzaron a disparar frenéticamente. El rostro de Rafael había perdido todo su color. Su expresión era una máscara de puro horror y incredulidad. Paola, en la mesa principal, parecía haberse encogido, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «Este documento», proseguí, mi voz cortando el aire, «estipula que mi inversión podría convertirse en una participación accionaria significativa de la empresa. Legalmente no soy solo la esposa del fundador, soy una de sus principales inversoras». Localicé a Ignacio en la parte de atrás de la sala. Me dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Dejé que el peso de la revelación llenara el silencio por un momento, más antes de concluir. «Así que... sí, felicidades, Rafael, por este merecido premio», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Pero quiero que tú y todos los aquí presentes recuerden que el trofeo que sostienes en tus manos esta noche, todo este imperio, fue construido sobre los cimientos de la casa que yo derribé por ti». Di un paso adelante y coloqué el contrato abierto sobre el podio, justo delante de él. «Y esta noche he decidido que es hora de reclamar formalmente mi participación en el edificio». Sin decir una palabra más, me di la vuelta y bajé del escenario, dejando tras de mí a un hombre destruido en su noche de gloria, una sala en estado de shock y el sonido ensordecedor de una verdad que acababa de estallar. No salí del hotel como una fugitiva, sino como una mujer liberada. No me quedé a presenciar el caos que mi revelación había desatado. Con la misma calma con la que subí al escenario, bajé y caminé directamente hacia la salida, sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco de la noche se sentía como una bendición, y un taxi, discretamente organizado por Ignacio, ya me esperaba. Una vez dentro, apagué mi teléfono, ignorando la vibración incesante de las llamadas y mensajes de Rafael. No sentía una euforia vengativa, ni siquiera alegría. Lo que sentía era una inmensa y profunda paz, la calma que sigue a la ruptura de una presa que ha contenido aguas turbulentas durante demasiado tiempo. La inundación había llegado, y yo por primera vez estaba a salvo en tierra firme. Las consecuencias para Rafael fueron tan rápidas como devastadoras. La historia no fue la del empresario del año, sino la del fraude del año. Al día siguiente, los periódicos y los portales de noticias financieras no hablaban de su éxito, sino de su escándalo. Su imagen de hombre hecho a sí mismo quedó hecha añicos, reemplazada por la de un oportunista que se había aprovechado de su esposa. Legalmente no tuvo escapatoria. Ignacio, armado con el contrato y con la opinión pública de nuestro lado, lo acorraló para evitar un litigio aún más escandaloso. Los abogados de Rafael le aconsejaron ceder. Se vio forzado a transferir a mi nombre un paquete de acciones tan significativo que su control sobre la empresa que llevaba su nombre quedó permanentemente disminuido. Personalmente, su pérdida fue aún mayor. Intentó contactarme no para disculparse, sino para gritar, para acusarme de traición y de haberlo destruido. No respondí a sus llamadas. Me negué a verlo. Nuestro divorcio fue un trámite frío, manejado enteramente a través de nuestros abogados. Él perdió la narrativa de su vida, el mito sobre el cual había construido su identidad, y me perdió a mí, la mujer que, en su ceguera, nunca supo valorar. La ruptura fue total y definitiva. No hubo un último adiós, ni una conversación final. Su presencia en mi vida se desvaneció, convirtiéndose en un eco lejano, un nombre que a veces leía en las noticias de negocio, generalmente asociado a la caída del valor de sus acciones. Para Paola, el derrumbe fue quizás más cruel, porque su mundo entero era una construcción basada en el poder y el prestigio de su padre. La humillación pública de Rafael la salpicó directamente, despojándola de su estatus de princesa heredera. Su círculo de amigos, atraído por el brillo de su apellido, se evaporó. De la noche a la mañana, pasó de ser el centro de su universo social a ser objeto de lástima y cotilleos maliciosos. Su arrogancia, que antes era vista como la confianza de la élite, ahora parecía simplemente ridícula.
Perdió la seguridad financiera que siempre había dado por sentada y se enfrentó a una realidad para la que no estaba preparada. Era una joven sin méritos propios, cuya única identidad había sido un reflejo del éxito de su padre. Mi nuevo comienzo fue silencioso y deliberado. En cuanto las acciones estuvieron a mi nombre, las vendí en el mercado abierto, cortando el último lazo financiero que me unía a Rafael. La fortuna que recibí era considerable, pero no me deslumbró. No compré una mansión opulenta ni un coche de lujo. En cambio, adquirí una casa acogedora en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde planté lavanda y romero. Era un hogar, no una vitrina. Un lugar donde el silencio era reconfortante, no opresivo. Por primera vez en muchos años, me sentí dueña de mi espacio, de mi tiempo y, lo más importante, de mi futuro. Un futuro que ahora, por fin, iba a diseñar yo misma. Con la mayor parte de mis recursos, di vida a un viejo sueño. Fundé la Clínica El Olivo, un pequeño centro especializado en cuidados paliativos y de enfermería a largo plazo, enfocado en la dignidad y el confort del paciente. Invertí en el mejor equipo y, lo que es más importante, en el mejor personal, gente que compartía mi visión del cuidado como un acto de profundo respeto humano. Volver a ponerme una bata, aunque ahora fuera la de directora, me devolvió la vida. Mi identidad profesional, sacrificada hacía tanto tiempo, renació de sus cenizas, más fuerte y con un propósito más claro que nunca. Ya no era la esposa de nadie, era la fundadora, la líder, la sanadora. El miedo a la soledad, ese fantasma que me había perseguido durante tanto tiempo, se desvaneció por completo. Descubrí que no le temía a la soledad, sino al aislamiento en mala compañía. Ahora, mi vida estaba llena. Disfrutaba de la quietud de mi casa, de las cenas improvisadas con mis viejas amigas del hospital, de las largas conversaciones con Martín, en las que por fin podía ser completamente honesta sobre mi felicidad. La gente me respetaba, no por mi cuenta bancaria o mi estado civil, sino por mi trabajo, por la clínica que se estaba convirtiendo en un referente de cuidado y compasión en la ciudad. Había recuperado mucho más que mi dinero. Había recuperado mi alma. Nunca hubo reconciliación. A través de terceros, supe que la relación entre Rafael y Paola se había vuelto tóxica, una espiral de reproches mutuos por la fortuna y el estatus perdidos. No hubo perdón de mi parte, porque el perdón requiere arrepentimiento por parte del ofensor, y ellos nunca fueron capaces de ver más allá de su propia ruina. Mi ruptura con ese pasado fue absoluta y liberadora. En lugar de la familia que intenté salvar, construí una nueva. Mi equipo en la clínica, mis pacientes y sus familias. Descubrí que la verdadera familia no es la que nos impone la sangre o un contrato matrimonial, sino la que elegimos construir sobre la base del respeto mutuo, el propósito compartido y la gratitud sincera. Al mirar atrás, me doy cuenta de que mi mayor error no fue confiar en Rafael, sino desconfiar de mí misma. Durante años, permití que el valor de mi existencia fuera tasado por otros. Medía mi importancia en la aprobación de mi esposo, en la tregua con mi hijastra, en la frágil apariencia de una familia feliz. Creía que mi valía residía en mi capacidad para ser útil y complaciente. La dura lección que aprendí es que el verdadero valor es intrínseco. No es un precio que otros nos ponen, es un tesoro que debemos reconocer y defender nosotros mismos. Mi viaje no fue para demostrarles a ellos mi valor, sino para reclamarlo para mí, para entender que yo era valiosa mucho antes de su dinero y seguiría siéndolo mucho después de su ausencia. He aprendido a distinguir entre el sacrificio y la autoaniquilación. El sacrificio, cuando nace del amor y el respeto mutuos, es el cemento que une las relaciones, un dar y recibir que fortalece los lazos, pero cuando es un camino de una sola vía, cuando se da por sentado y no se agradece, deja de ser un acto de amor para convertirse en un lento suicidio del alma. Aprendí que no se puede servir a nadie desde un pozo vacío. Para poder cuidar verdaderamente de los demás, primero debemos cuidar de nosotros mismos, proteger nuestra energía y nuestra dignidad. Mi clínica es el testimonio vivo de esta lela. Ofrezco cuidado y compasión a mis pacientes.
pero lo hago desde un lugar de plenitud y fortaleza, no de carencia. La gratitud, o más bien su ausencia, fue el veneno que lo corrompió todo. La gratitud es el hilo invisible, pero increíblemente fuerte, que mantiene unidas todas las relaciones humanas sanas. Rafael y Paola, en su burbuja de privilegio y derecho, olvidaron cómo pronunciar la palabra gracia. Daban por sentado el lujo, la paz, el éxito y, sobre todo, me daban por sentada a mí. Su incapacidad para apreciar el monumental sacrificio sobre el que se asentaba su comodidad fue su verdadera ruina. Se enfocaron tanto en poseer y controlar que se olvidaron de valorar. Que mi historia sirva como un recordatorio de que la ingratitud es un ácido que corroe lentamente los cimientos de cualquier estructura, ya sea una empresa o una familia, hasta que todo se derrumba. Mi concepto de la fuerza también ha cambiado radicalmente. Antes creía que ser fuerte significaba aguantar, soportar el dolor en silencio, doblarse sin romperse. Ahora sé que la verdadera fuerza reside en saber cuándo dejar de aguantar. Es el coraje de trazar una línea definitiva en la arena y decir, basta ya. Es la valentía de desmantelar una vida que te está destruyendo para tener la oportunidad de construir una que te sane. La fortaleza no se mide por las batallas que libramos contra otros, sino por la paz que somos capaces de conquistar dentro de nosotros mismos. Mi mayor victoria no fue en esa sala de fiestas, fue en la quietud de mi nuevo hogar, al darme cuenta de que por fin estaba en paz. Al final, esta no es una historia de venganza, sino de reclamación. Es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, tu dignidad y las riendas de tu propia vida. Nosotros enseñamos a los demás cómo tratarnos, y a veces, la lección más poderosa que podemos enseñar es la de nuestra propia partida. Espero que mi viaje, desde la sombra de la humillación hasta la luz de la autoafirmación, pueda servir de faro para cualquiera que se sienta invisible o infravalorado, porque todos merecemos que nuestros sacrificios sean honrados. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela. Quizás estas palabras puedan llegar a alguien que necesite escucharlas hoy para empezar a escribir su propio final feliz.